Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal amigos de American Scream Movies? Hoy tenemos un programa muy particular, en mi opinión. Tengo el honor de tener aquí a lo primero, me considero un buen amigo de la persona que vamos a entrevistar. Es un auténtico honor poder contar y poder charlar con ni más ni menos que Fernando González Sitges. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estamos? Muy bien, David, al revés, a mí soy yo el que como somos amigos, pues estoy aquí de lujo. Y De lujo. además, el tratamiento que me das, como si fuera algo, eso demuestra la amistad que tenemos. Por supuesto que eres algo, porque joder, ahora voy a presentar a Fernando un poquito para leer un poquito su inmenso y extenso currículum, que es impresionante. Y vamos a hablar de documentales, vamos a hablar sobre todo de documentales, vamos a hablar de viajes, vamos a hablar de naturaleza aquí. Pero lo primero, no os olvidéis suscribiros al canal, darle like, no cuesta nada, es gratis y nos ayuda bastante a seguir creciendo, que estamos teniendo bastante éxito en esta sección de cine y de cultura, que al final es lo que nos gusta bastante. Pero primero quiero hablar de nuestro invitado, de Fernando González Sitges, biólogo especializado en zoología. Fernando ha dedicado los últimos 25, casi 30 años al mundo de visual, a dirigir, realizar y guionizar más de 200 documentales en todos los continentes, en los 5 continentes, ni más ni menos. Así que Fernando, eso no lo tiene cualquiera. Eh, No, bueno, cuenta, eso, cuenta. eso, eso demuestra pocas cosas, pero por ejemplo demuestra que soy inquieto, pero sobre todo que soy viejo. Y sabio, y sabio, que es Sabio, importante. debería serlo mucho más por la edad que tengo, pero en fin, sigo ahí buscando respuestas. Todos estamos buscando. Pues siguiendo un poquito con su currículum, pues él fundó las productoras Transroom Films y Explora Films, ni más ni menos. Y sus documentales han aparecido, bueno, han sido premiados primero en muchísimos certámenes, tanto nacionales como internacionales. Y han aparecido en muchísimas cadenas, en Radio Televisión Española, National Geographic, France 5. Canal Arte, Canal Plus, bueno, ahora Movistar Plus, Rai, Discovery Channel, ZDF de Alemania, bueno, un larguísimo etcétera. Bueno, tus documentales han aparecido por todos los lados. Además, colaboras con diferentes medios en prensa, en radio y en televisión, como XL Semanal, Cuarto Milenio o Viajar de National Geographic. Y también una de tus cosas y una de tus facetas, luego enseñaré, si puedo, en la segunda parte de la entrevista, tus dibujos, tus libros y tus ilustraciones, que son increíbles. La verdad que de esos grandes exploradores, sin duda alguna, ese papel, ese pincel y mostrar esa realidad, que en mi opinión es fantástico. Además, eres Premio Nacional de Periodismo en México, 2016, 17 y 18, ni más ni menos. Y actualmente pues estás llevando y diriges la Fundación Biopark, centrada en la, pues eso, en la conservación del ecosistema y de animales en peligro. Así que sin duda alguna no me puedes decir que no es un gran currículum. Es un currículum duro enreda, que es lo que soy yo, y desde luego alguien preocupado por el medio ambiente también, o sea, por Sin duda. nuestro preciosísimo planeta, único planeta, y quien no esté preocupado y ocupado y disfrutándolo es que no ha salido del cascarón todavía. Sin duda alguna, pero bueno, pero para empezar esta preciosa entrevista, en mi opinión, porque vamos a hablar de muchas cosas y vamos a llevar a nuestros seguidores, bueno, con la imaginación y con algunas imágenes que iremos intercalando, pues a diferentes lugares. Fernando, ¿por qué? ¿Por qué la naturaleza? ¿Por qué estudiar biología? ¿Por qué estudiar zoología? Y por qué también plasmarlo en imágenes, hacer tantos documentales. ¿Por qué? Bueno, en mi familia, desde siempre los animales, mi padre era ingeniero y mi madre se ocupaba de su familia, que siendo de hermanos tienen todavía más mérito que un ingeniero, pero, o sea, no tenían nada que ver directamente con la zoología ni con la biología, pero siempre había un ambiente de que nos encantaban las artes y la naturaleza. Como dicen algunos de mis grandes amigas, me dicen, tú es que eres un biólogo de letras. Entonces, eso se lo debo a mi familia, que es cuando tú eres alguien que estás inquieto, es imposible separar ciencias y letras en este increíble mundo. Para mí, cuando era pequeñito, ya me atraía muchísimo
la naturaleza, tanto leída en cuentos y en historias y en aquellos famosos Tarzanes y los libros de Salgari, después un poquito después Kipling y poco a poco hacia arriba. Y en paralelo me fascinaba, yo vivía muy cerca del Museo de Ciencias Naturales y todos mis veranos, soy de familia asturiana y todos mis veranos los pasaba en Asturias, donde mi abuelo, que era cazador, nos llevaba al monte y al río, también era pescador, y nos iba contando historias de naturaleza, de animales, y a mí cada vez me fascinaba más. Y además hay algún momento en el que mi abuelo, recuerdo, que ahora puede parecer una barbaridad, pero entonces era una cosa normal, me dijo con mucho misterio, en una casa grande, dando al mar, con un ambiente estupendo, que yo lo añoro ahora mismo, me dijo, no, es que mañana voy a cazar el oso. Entonces para mí era, siendo pequeño, decía, o sea, me lo dicen ahora y me escandalizo, pero entonces para mí era una aventura increíble. Entonces salió a cazar y yo durante todo el día estuve inquieto por mi abuelo, que cazar un oso me parecía como en las películas de terror. Y cuando volvió le pregunté, lo primero salí corriendo a recibirle, le estaban pues, distintas personas esperándole. Me dije, abuelo, ¿has cazado el oso? Y me dijo, no, lo he estado siguiendo y por fin me lo encontré cerca de la osera y lo tenía a tiro y entonces me di cuenta de la belleza que era tener un oso en nuestro país y fui incapaz de dispararle. Ese tipo de mensajes a mí me calaron muchísimo. No, la verdad. Y mi abuelo dejó de cazar, de hecho, eh, y se lo debemos a un oso. Entonces, pero lo que hacía, lo que hizo mi abuelo y mi padre y mi madre y en casa, el ambiente general, era tener una inquietud y una curiosidad por la naturaleza enorme. Era muy frecuente, mucho más con 10 hermanos, que en casa apareciera alguien con un pequeño cocodrilo o con un zorrito tal o con un... Luego nunca se quedaban en casa, siempre se les soltaba o se les llevaba donde tuviera que llevarse, pero o insectos pequeños, no necesariamente eran grandes animales. Siempre los animales han estado en mi familia, Han sin que sido nadie parte lo de ti, sí. interprete mal. Han sido parte de ti desde la infancia, sin duda alguna. Pero Sin duda. lo de viajar, porque has estado en los 5 continentes, era una excusa, bueno, mejor dicho, la pregunta que te quiero hacer y más enfocada es, ¿comenzaste a hacer documentales y a rodar con la excusa de poder viajar o es al revés? ¿Cómo fue esto? ¿Por No, qué eso fue una cosa, bueno, o sea, yo, como cualquiera de mi generación, estaba enganchadísimo a Félix, por supuesto, pero en mi caso todavía más a los primeros documentales que llegaban de Attenborough y sobre todo a Cousteau. A mí siempre me ha apasionado el océano. Entonces siempre me atraía muchísimo la idea de poder hacer documentales. De hecho, empecé la carrera de biología con esa idea, pero no me planteaba viajar eh, de una forma, o sea, no lo relacionaba con el viaje. Yo, de hecho, que siempre he estado en mi infancia y juventud en el monte, en el bosque, en cuanto podía me escapaba con un íntimo amigo, Ignacio Palacios, muy aficionado también, y con el que ahora sigo pescando a mosca por España. Y me iba, mientras otros iban de copas o lo que fuera, nosotros íbamos al monte a buscar animales, a intentar hacerles fotos. Y me daba mucha pereza viajar. Yo era un poco viajero, muy poco viajero. Y un día, no sé por qué, porque esas cosas pasan y no tienen explicación. Me encantaría poder preguntarle ahora a mis padres, que por desgracia ya no están aquí, por qué fue así. Pero entre 10 hermanos, de repente un día me propusieron, acababa de empezar la carrera, me propusieron la idea, ¿por qué no te vienes con nosotros que tenemos un viaje a México? Y tenían un viaje a México que acababa además en la selva de Yucatán. Estoy hablando de cuando yo tenía 20 años, o sea, todavía Cancún ni existía, era un pueblecito. Entonces yo llegué con un solo hotel, que es al que nosotros fuimos, y ese viaje me cambió la vida radical. O sea, de repente dije, pero ¿qué? Estoy perdiendo el tiempo, pero ¿qué hago aquí? O sea, hay un mundo increíble por descubrir. Y a partir de ahí siempre hubo una intención de viajar. Antes de empezar a hacer documentales con los ahorros que conseguía de un sitio y otro, empezamos a viajar a Kenia, a la India, con la que ahora es mi mujer, con Ana. Y desde entonces, pues no he parado, ni ganas de parar todavía.
Es fantástico cuando ya sales del cascarón, ¿no? Pues ya no paras, ¿no? Te vuelves loco y ves la maravilla que es este planeta, que tanto defiendes y que tanto amas, porque es así de claro. Y cuéntanos un poquito, ¿cómo empezaste a trabajar en este mundo audiovisual realmente? ¿Cuándo te lo planteaste en serio de decir, voy a empezar a trabajar, voy a empezar a rodar, voy a empezar a hacer documentales Oh, de una calidad, permítame decírtelo, Fernando, increíble y poder vivir de ello incluso? yo acabé la carrera y inmediatamente con idea de, al acabar la carrera, tenía incluso el billete para irme a Inglaterra a aprender de una vez inglés de todo bien, cosa que no he conseguido en toda mi vida. Chapurreo el inglés fatal. Y no pude hacerlo porque me salió, mientras estudiaba la carrera, yo colaboraba con una productora en la que trabajaba mi primo y les hacía, pues desde chofer de actores hasta hacer guiones para presentar documentales. Pero al acabar la carrera fue precisamente con ese contacto con el que me propusieron meterme en el centro, en el CENIAM, el Centro Nacional de Educación Ambiental que hay en Balsaín, en Segovia, a organizarles la base de vídeo, porque tenían un pequeño estudio de grabación y montaje. Ahí conocí a unos que siguen siendo grandes amigos, con los que monté una pequeña productora que se llamaba Ecofor y hacíamos películas para entonces para el Icona, documentales pues, de la regeneración hídrica de las tablas de Daimiel, o sea, documentales pequeñitos que se ponían en centros de conservación del gobierno o nacionales. Y en un momento determinado, cuando yo ya estaba un poco desesperado, hice un máster en pesca y acuicultura con la idea de decir, con esto no me gano la vida. Y entonces apareció Gerardo Olivares y me propuso que si quería irme a la Ruta de las Córdobas, un viaje por América de norte a sur durante un año en un camión y dos Land Rover, uniendo todos los accidentes geográficos, pueblos, ciudades y demás, ya que se llamaban Córdoba, y aprovechábamos para hacer un documental sobre la naturaleza, las tribus indígenas, en fin, era lo que yo llamo mi año de Darwin. Entonces, eh, pues decidí que sin dudarlo me iba. Y ese fue el principio, ese viaje fue el origen de Transglobe, que fue la primera productora potente que tuvimos. Y ahí empezamos a grabar, como funcionó muy bien esa serie. Televisión Española se metió en una segunda ruta, la ruta de los exploradores, que fue lo mismo por toda África. Y a raíz de ahí, en la productora empezamos a hacer por nuestra cuenta algunas producciones para venderlas por el mundo, se vendían, y a partir de ahí ya empezaron a pedirnos, pues un poco con especificidad, pues de repente te llamaba gente de National y decía, oye, ¿os interesa hacernos un documental sobre Abu Dhabi o sobre tal o sobre cual? Y, Entonces, hacíamos un poco una mezcla, los que sí. se nos ocurrían a nosotros o los que nos encargaban las grandes producciones. Sí, Fernando, pero y todo esto en tu mente, claro, no lo habías pensado, como estás diciendo, fue surgiendo paso a paso, ¿no? Sí, hay un enorme, o sea, te tiene que pillar ahí, pero hay un enorme factor suerte. Yo se lo digo mucho a la gente que la Eso. gente se pone muchas medallas que no sé, que a mí me da vergüenza ponerme. O sea, yo sin esa suerte y sin el apoyo incondicional de mi familia, de mis padres y después de la que ahora es mi mujer, ni por asomo consigo hacer los viajes que he hecho, ni los rodajes, ni los documentales que he hecho. Evidentemente, cuando la pelota de nieve que va rodando por la cuesta tiene suficiente volumen de nieve, ya es más fácil que ruede. Pero Sí. el principio, Ujú. muchísima suerte, así de claro. Sin duda, o sea, lo achacas a la suerte y luego también pues a tu talento para seguir manteniéndote ahí. Pero Fernando, ¿qué les dirías ahora mismo en la actualidad? Pues muchísima gente pues tiene la facilidad de viajar, vivimos en la sociedad de las redes sociales, todo el mundo sube vídeos a Instagram, parece más difícil encontrar algo que sorprenda, ¿no? Pero igual hace 35 años o 25, 30, 35 años, cuando tú empezaste a viajar, ¿tú has notado esta diferencia? O no lo achacas, no le das el valor, sigues dándole el valor a lo que están haciendo la gente que quiera irse por ahí a recorrer el mundo y descubrir aún cosas. ¿Crees que aún hay cosas que descubrir o está todo descubierto? No sé qué piensas, Yo, Fernando. yo creo que hay muchísimo por descubrir. Casi el 80% del mundo debajo del agua, el mundo del planeta es debajo del agua y está sin descubrir, pero incluso en superficie hay mucho sin descubrir.
Y en cualquier caso, de forma individual y personal, la gente tiene que descubrir todo. O sea, todo lo que ya está descubierto llega a una ínfima minoría. Y es distinto decirte, oye, la selva del Amazonas está descubierta, o los cocodrilos marinos están descubiertos. Pero cuando tú te pongas delante de un cocodrilo marino, mucho más si estás en el agua, vas a notar la diferencia entre que te hayan dicho que está descubierto y descubrirlo tú. O sea, hay una experiencia personal que para mí es el 99,9% del valor de esos descubrimientos que haces cuando vas por el mundo. No tienes que basarte, es que eso ya lo han descubierto los demás. ¿Y qué? Si tú no lo has vivido, ni experimentado, ni... Te quiero decir, voy a poner un ejemplo muy chusco casi, pero si a ti te dicen que llevamos siglos besando a las mujeres y nunca has besado a una mujer de la que estés enamorado, pues evidentemente, por mucho que te digan que se ha descubierto, es un beso, ya se han beso. Dale un beso a la mujer, el primer beso a la mujer que quieres y ya verás la diferencia que hay. Pues eso le pasa al mundo, o sea, besa al mundo, descúbrelo, vete, viaja. Para mí es lo más enriquecedor del mundo. Eres un romántico, Fernando, sin duda alguna ese ejemplo que has puesto y sin duda alguna me recuerda algo que me contaste una vez y quiero también entrar en las sensaciones que te provoca estar en África, ¿no? Y que es como entrar para ti como otro mundo, como no, un éxtasis, como que te llega igual a lo más íntimo, a lo más personal, a las raíces de lo que somos como seres humanos. ¿Qué es para ti visitar África, sobre todo? Otros lugares del mundo, si quieres, también nómbranos, pero sobre todo que me has hablado muchas veces de África. Hay muchos lugares que me encantan. África, el continente, globalmente sí que es el que más me gusta. A cualquiera que le guste la zoología o los animales, es el continente donde los vas a ver en más número, en más diversidad, en más espectacularidad. Y también para mí hay una cosa que es fundamental, pero eso son manías personales, no es que sea mejor ni peor. Yo necesito horizonte. Los lugares que más me gustan, las selvas me encantan, pero me agobian porque además te metes dentro de la selva y ves muy poquito. O sea, esos son oscuras, son muy enigmáticas, pero animales pocos. Todo está en el dosel y en los desiertos. A mí me gustan las sabanas, los desiertos, el océano, las dunas del desierto. Y África tiene, de todo eso tiene un montón. Tiene la luz más especial si te gusta la fotografía, que a mí me gusta. Si te gusta la pintura, tiene los colores más bonitos del mundo. Tiene algo, no sé lo que es lo que llaman la llamada de África. Y luego es el único sitio que también, quizá porque el primer viaje que me organizo por mi cuenta con Ana fue a Kenia, a una Kenia de hace, pues eso, 30 años, algo más. Entonces esa Kenia es un poco diferente de la de ahora en cuanto que no había tanta gente y que tú podías ir por los parques donde querías. Ahora más o menos hay un estricto control porque somos tantos. Yo siempre también digo que cuando yo nací éramos 3.500 millones, ahora somos 8.000 con muchísimas más posibilidades de viajar y más poder adquisitivo y más conocimiento y más de todo. Entonces, para mí África fue el bautizo, después de México, digamos que fue el bautizo zoológico más bestia y fue el único lugar donde yo he tenido la sensación, yo le decía a Ana, entonces todavía no estábamos casados, le decía, pero Ana, si es que esto yo lo soñé mucho de pequeño, sitios como este. Y yo pensé que era un sueño de infancia, de juventud, casi de imposible de que fuera real. Y de repente llegas ahí y es que es verdad, es así, es algo increíble. También he de decir que yo voy a disfrutar de lo bueno de África. Vivir allí y vivir con los problemas que tienen los africanos es otro tema. Ya te lo decía Karen Blixen, decía, África te enseña esto, que Dios y el diablo son lo mismo. En el mismo lugar donde tienes el paraíso, si vas un rato y vas a disfrutarlo y estás en el cocún de seguridad que tenemos, lo que llaman el primer mundo, pues sí, es muy fácil decir que es maravilloso. Y lo es, realmente lo es para ti. Pero claro, la gente que vive allí, en muchos lugares, pues es un continente muy canalla, muy duro, muy violento.
Sin duda, Fernando, pero entrando en esta reflexión, por continuar con el hilo, mucha gente puede pensar que vosotros, personas que estáis por todo el planeta, que estáis grabando, que parecéis como aventureros, ¿no? Es como, aunque sean arqueologías, como es Indiana Jones, ¿no? Un poquito. ¿Es así o roza un poco la idealización? Hay, hay de todo. A mí no me gusta nada que me llamen aventurero, la verdad. Nada, No ¿no? lo sabe. O sea, yo sí, yo lo que soy, o sea, yo no haría las cosas que he tenido que hacer de ir por mares con iceberg y olas de 9 metros al océano, el mal llamado paso del Drake, donde nunca estuvo Drake, o, o Georgia Sur, o en algunos puntos de Alaska, yo nunca lo habría hecho si no fuera porque era el lugar donde podía encontrarme con esa fauna que tanto busco y tanto me gusta, ¿no? O sea, si me hubieran podido materializar así, o sea, transportar y aparecer allí, me habría ahorrado toda esa aventura. Luego te sientes bien porque has superado una serie de pruebas y porque te hace ver la belleza. O sea, tú estás en la tormenta. Yo recuerdo, por ejemplo, yendo con el comandante del Calipso, el que fue comandante del Calipso, nos llevaba en un velero hacia la Antártida, en este paso del Drake que te digo, llegábamos tarde por la estación y se desató una tormenta a los 3 días. Con él semidesmayado dio la vuelta y volvimos hacia la isla de los Estados y los canales florinos, pero en el momento del infierno de estar ahí metido, yo recuerdo en las olas eran tan grandes que parecía que venían cordilleras a por ti. Eso tiene una ventaja, tú vas en un velero y no te estalla la ola encima, simplemente subes la montaña y bajas. Pero en el canto de la montaña, los delfines saltaban, en vez de saltar, digamos, en el plano horizontal, saltaban en el plano vertical. O sea, los podías ver la espalda en la pared de agua que tenías a tu derecha o a izquierda. Qué O imagen. sea, eran momentos, eso es mágico. Eso es un momento que es superado el terror, que llega un momento cuando llevas muchas horas de terror ciego, se te olvida casi por supervivencia. Y entonces descubres la belleza del mundo en su parte más salvaje. Y es realmente muy, muy, muy bonita. Qué increíble imagen. Yo me lo estoy imaginando y cualquiera de los que nos vea ahí tiene que ser increíble. Pero Fernando, me quiero enfocar un poquito, ya que al final de estas secciones de cine, de visual, ¿cómo se prepara, cómo se planifican estos documentales por medio planeta, que tiene que ser una labor casi titánica en ocasiones, sobre todo de logística, de paciencia y bueno, y también de money? ¿Cómo se levanta un proyecto de estos? Bueno, los que nos centramos en los proyectos, en los documentales de naturaleza, estamos hablando, claro, los Sí, de claro. historia son otra liga, ¿Cómo entraremos a hablar de pero, la faceta histórica? pero, pero los de naturaleza hay dos formas de hacerlo. A lo anglosajón, tienes un público que está acostumbrado y que apuesta por ese tipo de documentales y se proyectan en prime time y tienen la cultura audiovisual. Y entonces son gente que la BBC, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo, y es antiguo, de Blue Planet, no, de Life in the Freezer. Era una producción que costaba como 20 millones de libras, tenían 36 equipos de cámara y estuvieron 6 años entre que empezaron a prepararla y rodaron. Rodando me parece que fueron 3 y medio. Nosotros a la española solemos tener, o teníamos, las cosas han cambiado muchísimo desde que yo empecé. Ahora con las redes, el teléfono, te puedes llevar una camarita pequeña, una Sony de estas pequeñas con una calidad extraordinaria, tienes drones, eso te abarata un montón y te facilita un montón. Y luego se han abierto nuevos canales de distribución. Todas las redes sociales es en sí un canal de distribución, todos los canales que puedas abrirte, todas las... en fin, es mucho más fácil que la gente lo vea, digamos. Pero nosotros lo teníamos un mes para grabar, como mucho. En el caso de irte a Georgia del Sur, 2, porque te gastabas el mes en ir y volver, más otro mes estar allí. Pero nosotros lo conseguíamos a base, al principio nos apoyó Televisión Española y alguna empresa privada. El viaje de las Córdobas, que fue nuestro bautizo, fue un viaje que se llamaba la ruta UAP. UAP era la aseguradora que luego fue AXA, que ahora es AXA. Ese subvencionó el viaje. Con eso entramos en Televisión Española. En el siguiente viaje ya, además de AXA, Televisión Española puso dinero. Ujú. En el tercero, entonces, cuando llevas una serie de ellos,
pues ya hay, por un lado, has abierto mercado, sabes que te van a comprar el producto una serie y puedes apostar, o sea, puedes gastar como inversión. Y por otro lado, precisamente por lo mismo, porque ya te conocen un poco del mercado, pues lo que hablábamos antes, un National Geographic o Discovery Channel o se acercan y te encargan productos y eso lo financian ellos, lo pagan ellos. Entonces, lo que sí que hay una diferencia abismal es, o la vía, ahora ya te digo que con los nuevos canales, el nuevo modelo de negocio que son los audiovisuales, las grandes plataformas, quizá cambie un poco, pero desde luego antes el mundo anglosajón y el resto del mundo eran dos ligas completamente distintas. Eso es otro mundo. Siempre aparecen en el audiovisual los ingleses y los americanos en otro mundo, ¿no? Eso es. Y Pero además si eres latino especialmente, y especialmente si eres hispano, eh, pues digamos que no se creen que puedas hacer una cosa bien. Es como que te desprecian un poco, ¿no? sí, curioso. Suele ocurrir a veces ya encima en un mundo tan ya global, ¿no? En sentido amplio, que hay grandes obras audiovisuales en todos los países. Pero, Fernando, ¿es fácil vivir o que al final, pues, que te pagan de una forma, digamos, bien esos documentales o ahora estamos No, más complicado? Cuéntame, no, Fernando. no es nada fácil. Te tiene que gustar mucho. Yo siempre tengo una frase que me habrá oído todos los que están cerca mío, de vez en cuando la suelto, que es que gastaría lo que no gano en hacer lo que hago. O sea, no que nadie haga esto buscando ganar dinero. Hacerse rico sí, porque se va a hacer rico de verdad, no en billetes, no en euros, pero se va a hacer rico en experiencias, porque al final, cuando te vayas a morir, te va a importar un rábano los millones que dejas en el banco, si no te han servido nada más que para amasarlos. Total. Se los va a llevar Hacienda o vete a saber, se los malgastarán tus herederos. Pero la riqueza de verdad es lo que te llevas dentro. Tu experiencia además te hace mejor persona, yo creo. O sea, sí, todos necesitamos, suponiendo que te guste, porque hay mucha gente que no le gusta y es feliz siendo un urbanita y visitando museos y bibliotecas, y a mí me parece increíble. De hecho, yo lo disfruto también. Pero en el fondo el secreto es seguir tu pasión. Eso ya lo sabían los griegos. Sabes que en algunas lápidas los griegos, que eran para mí uno de los, quizá el pilar más grande de nuestra civilización, porque parte de la romana también es griega, pero ponían una sola frase y era pasión, no una frase, una palabra. La pasión, o sea, lo que de verdad te interesa, te motiva, te gusta, síguelo. Y si no ganas, si es una pasión que no te da euros, te va a dar otro tipo de riqueza seguro, la Totalmente. más valiosa. Gran reflexión, sin duda alguna. Eso es muy importante para intentar convencer, porque mucha gente, bueno, Fernando, ya siempre oímos el tópico de que la gente, pues bueno, ve los documentales, pues para pasar el rato, o los documentales de la 2 que siempre se ha dicho un poco, pero ¿cómo convencer a las nuevas generaciones que realmente disfruten de esto, que entiendan esto, que lo que acabas de decir, ¿no? Aparte de tus vivencias personales que te la aportan como persona, pero mira, en la historia del cine, por ejemplo, ha habido grandes documentalistas, pero desde el principio de la historia del cine ya se iban a rodar al Polo Norte, y etcétera, etcétera. Algunos, creo que uno de los primeros documentales fue Nanook el Esquimal, si no me equivoco, ¿no? Uno de los Uh -huh. documentales históricos. ¿Qué, qué pueden aportar o qué les puedes transmitir a la gente que nos ve este canal, que es mucha gente joven, para que de verdad entiendan lo que hay detrás y lo que te puede ver un documental y todo lo que te rodea y luego poder hacerlo si se quiere, por ese espíritu? Bueno, a mí los documentales, es que eso es dificilísimo darle un consejo. Yo sí que creo que te transmiten, te tiene que gustar el tema que habla del documental, pero te transmiten conocimiento, cultura. En el caso de la naturaleza, además, te abre la ventana a que veas cómo es el mundo y te motiven a viajar para conocerlo. Yo, mis consejos, que eso es un tema bastante personal. O sea, yo no creo que la generación actual tenga menos intención o ganas o motivación para viajar. Es más, lo tienen mucho más fácil. Ahora te puedes encontrar billetes y si además eres joven y te da igual levantarte como las gallinas y viajar atado a una silla inmunda, es que puedes viajar realmente barato. Y yo le diría, vuelvo al ejemplo del beso,
hay un poeta alemán que citaba Blixen precisamente, que decía, por bueno que sea el cuadro, por bueno que sea el retrato, no vale lo que el beso de la modelo. Entonces, es la experiencia vital, por mucho que tú veas, o sea, primero ves el documental y ves, a mí me pasó en una época, claro, en mi juventud no había un teléfono en el que ves todo el mundo constantemente y te están machacando con... Pero veía libros, veía películas, veía documentales y de repente decía, "Oh, yo aquí tengo que ir, esto tiene que ser... ¿Cómo? Porque por un documental no ves cómo huele, que a mí el olfato siempre es de los recuerdos más vivos que me llevan a viajar otra vez. O no hay... No. ¿Qué pasa cuando ese león se va? ¿O qué pasa cuando esta gente que sale en este pueblo llega a la noche? ¿Cómo duermen? ¿Dónde están? ¿Cómo hablan? ¿Qué comen? Y eso, para mí los documentales, y me sigue pasando todavía viéndolos, ¿eh? Y me pasa también con las revistas de viaje, cada vez menos porque cada vez veo menos revistas de viaje, pero lo que te abre es la puerta a decir, yo aquí quiero ir. No es que disfrutes con ese documental o con ese artículo, es que sí, lo disfrutas un poco, pero sobre todo te mete en el veneno de decir, pero esto cómo tiene que ser de verdad. O sea, esta hamburguesa que estoy viendo en la foto, o este chuletón, o este potaje, ¿a qué sabe? Porque es muy bonito, pero no lo he probado. Se aprenderá a Y yo disfrutar. creo que eso sigue pasando hoy, estoy completamente Yo seguro. Yo también. veo a mis hijos y mis hijos tienen las mismas ganas de viajar que tenía yo, o más todavía porque hablan idiomas, y yo hablaba fatal inglés y poco más. Y te defendías ahí como podías, ¿no? Claro, Digamos que es una fuente de inspiración, de cultura y de conocimiento, digámosla. Esa amalgama un pero, poco. pero además hay un punto detrás de todo eso. Eso quizás necesitas edad para darte cuenta, pero hay un punto espiritual. O sea, te haces mejor persona, te hace pensar, más allá de lo material, de lo práctico, de lo zoológico, de lo biológico, lo científico, lo histórico, hay un tema interior. Hay veces que estás en un sitio y yo es lo más parecido a ver a Dios. O sea, estás en paz y, y te atrapa en donde estás o lo que estás viendo y te lleva a tu interior de una forma que por mucho que quieras hacer meditaciones, a lo que seas un gurú, dudo que lo puedas conseguir en la vorágine de una ciudad o de tu día a día. Y qué buena esta reflexión que tienes tan profunda y que transmite tanto Fernando. Pero ahora quiero preguntarte ya para terminar esta primera parte de la entrevista, a un poco de polémica, entre comillas, o no polémica. Actualmente vivimos en un mundo un poco pues, muy polarizado en cuanto a ideas, ideologías, etcétera. Y una de las grandes preguntas relacionadas con la naturaleza es la gran pregunta. ¿Calentamiento global o cambio climático? Es la gran pregunta que Eh, algunos se hacen. Eso, eso es un programa entero, la Sin respuesta. duda. Pero calentamiento global indiscutible. Ujú. O sea, quiere decir, cambio climático indiscutible, que se demuestra en un calentamiento global indiscutible. Ujú. Eso no es ideología, es ciencia. Ahora que todo lo que se monta detrás de esa realidad, que es una realidad cíclica que viene pasando en la historia del mundo desde siempre, Ujú. ahí hay un programa para discutirlo, porque ahí sí que se meten las ideologías y entonces la liamos parda. Como si en la supervivencia de nuestra especie, que es lo que nos estamos jugando, el planeta nos está jugando la continuidad de la vida, no, el planeta lo ha superado ya 5 veces grandes extinciones masivas, Sí, cinco grandes y, extinciones. Ujú. pero, pero nosotros somos los que nos vamos a ir al garete si esto no se cambia. Eso no quiere decir que tengamos la culpa nosotros, no, 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 no necesariamente. A mí me saca un poco de quicio porque se, se politiza mucho el Sí, la tema, Agenda se 2030, Europa, llena de Asia. ideología Ujú. y sin embargo nos están hablando de problemas reales, reales de medio ambiente, de ecología, que no dependen de esa ideología, generalmente de izquierdas, que a mí me crispa porque en el fondo yo creo que el problema de los plásticos en los océanos, que lo vivo casi casi permanentemente, es mucho más importante y habría que atacarlo y habría que hablar más de este tema. O sea, tú no vas a resolver ningún problema porque no utilices tu diésel en España.
que somos un chiste. Bueno, o sea, ese tipo de cosas, Es demagogia un de, poco, ¿no? de sandeces, porque en el fondo hay problemas de verdad, reales, muy gordos. La acidificación del mar, que sí, eso sí que tiene que ver con el CO2, pero no tiene que ver con tu diésel, en una parte infinitesimal. O sea, hay la respuesta que dan a problemas reales, la ideología que se pone en el tablero, a mí creo que se convierte en el peor enemigo de esto mismo. O sea, por ahí no vamos a encontrar soluciones. Y es a base de separarnos y de enfrentarnos, porque al final todo esto lo que tiene que decirlo es la ciencia, pero la ciencia, que es una palabra muy bonita, eh, abarca gente muy politizada también. Entonces hay gente, científicos que te dicen, oiga, sí, pero esto no es así, entonces a estos los demonizan. No, pues tiene que ser así porque lo dice la Agenda 2030. Oiga, váyase usted a paseo, déjeme en paz, porque no quiero, no. Es que además, cada vez más. O sea, yo siempre he dicho que es un disparate, lo he dicho antes, separarnos entre ciencias y letras, de derechas e izquierdas. O sea, si tú eres de derechas, todo lo que hace la izquierda es malo. Y si eres de izquierdas, todo lo que hace la derecha es malo. Es Estamos absurdo. apañados. Sí, es absurdo. Es absurdo, porque sobre todo en esto, en el medio ambiente, hay una realidad que es lo que está pasando. Y si tú buscas soluciones a lo que está pasando en, en acciones que lo que te interesan es políticamente, no encuentras soluciones. No Entonces vamos es a una ningún lado. demagogia horrible. Y es más, te conviertes en el peor enemigo del problema. Lo Totalmente. agravas. Totalmente, Fernando. Pues esta pincelada que nos has dejado aquí, mira, la apuntamos para igual en un futuro poder crear, como has dicho, un programa sobre este tema, porque es muy importante y muy interesante, sin duda alguna, y que va a dar una reflexión tremenda. Pero bueno, amigos, ahora volvemos, vamos a seguir hablando con Fernando un poquito, seguimos charlando un poquito, porque vamos a entrar en otras facetas. Nos vamos a ir a México, nos vamos a ir a hablar un poquito de medios, hablaremos un poquito de un poquito más de su faceta de periodista, que aunque él dice que no, y vamos a hablar también de sus parques. Así que ahora volvemos. Bueno, amigos, aquí estamos de nuevo con Fernando. Y bueno, ahora ya hemos hablado un poquito de viajes, de documentales. Vamos a seguir hablando de viajes y de documentales, pero nos vamos a centrar un poco en tu faceta, algo que igual sí que Fernando igual no lo tenías tan previsto a priori, ¿no? Tu faceta de documentales históricos y tu faceta de documentales ambientados en el México. Me gustaría poder nombrar aquí tu trilogía, porque es una trilogía, tus tres documentales que has rodado en México de carácter histórico, de grandes personalidades de la historia entre el mundo hispano, entre España y México y esa relación que tenemos, Gonzalo Guerrero, Hernán Cortés, la figura histórica y a veces tan controvertida, que ahora nos darás tu opinión un poco, y Malinche, tu último documental que rodaste es histórico sobre México, y la verdad y tu relación con México. Y también, claro, tus premios de periodismo, que tú un día me dijiste, yo no soy periodista, soy un intruso en este mundo, pero la verdad que es más que merecido por el tratamiento que le das y por cómo tratas estos documentales de una forma, en mi opinión, yo lo digo así de claro, cualquiera que esté viendo este canal, que los busque, que los vea, porque están hechos de una forma impecable desde un punto de vista de la realización, desde un punto de vista histórico son magníficos, para aprender realmente. Y tienen tu toque también, ese toque que tienes tan personal, tan un poco, pues eso, lo comentamos, tan espiritual, tan místico, también lo tienen, en mi opinión. Y por eso hacen una trilogía para mí maravillosa. Pero Fernando, cuéntanos cómo te metiste en esto y por qué. Bueno, en el fondo, yo no soy periodista ni pretendo serlo, pero pasa una cosa, que sí he sido guionista, con lo cual y sigo siendo, y eso te enseña a escribir mínimamente bien, que es una cosa bastante rara hoy en día. Y sobre todo al ser documentalista, lo que sabes es que cuando vas a hacer un documental, en el caso de la historia además, es un tema, es un mundo muy delicado para alguien que no es un historiador, como es mi caso. Entonces yo lo que busqué fueron a los que más sabían, a los historiadores más reputados y que más sabían del tema en cada uno de los documentales que hice. Ese es el secreto de un documentalista, no es que sea que haya investigado. Lo que pasa es que luego son historias que desde siempre, desde ese viaje que te comentaba antes, que hice con mis padres a México y que me enganchó, eh, a mí soy un enamorado como tú de los libros, me encanta leer y soy un enamorado de nuestra historia.
cualquier persona que haya leído Sin Prejuicios y haya investigado sobre el papel de España en el descubrimiento y posterior colonización del continente americano, además de reírse de la leyenda negra, que es un chiste, es lo contrario, sí que va a encontrar un montón de historias fascinantes, de personajes increíbles, y se va a dar cuenta del papel que tiene España en el conocimiento del mundo para Europa. Es decir, España es el único país que en un momento determinado descubre un mundo nuevo. Eso, hasta que no encontremos otro planeta habitable y lo descubra alguien, no se podrá repetir. Y después es el primer país que consigue dar la vuelta al mundo del tirón, circunnavegar la Tierra. Cuando Elcano lo consigue, llega a Segovia con 18, con 17 más él, supervivientes de aquel increíble viaje de Magallanes y Elcano. Entonces, eso te da o me daba a mí desde luego, una curiosidad y un interés por todas las historias que tienen que ver con todos los personajes, y especialmente con México, porque para mí México es como mi segunda patria. Es que me encanta el país, amo su gente, tengo grandes amigos allí. Y tuve la suerte de estar trabajando con un gran productor aquí en Madrid en otras series de otras cosas de naturaleza, con Alejandro Palma, que es mexicano y ya nacionalizado también en España. Y él me propuso hacer Gonzalo Guerrero, y allí conocí también a Margarita Flores y a Ernesto Velázquez, que a su vez eran productores. Ernesto entonces dirigía TV UNAM. Estuvimos trabajando en ese proyecto en conjunto. Me enamoró la forma de trabajar de los mexicanos. Eran duros, o sea, yo en los rodajes estos, recuerdo que a mi mujer le encantaba, porque cada vez que iba perdía 8 o 9 kilos. O sea, venía derrengado, ¿no? Porque es mucho trabajo, pero se trabaja maravillosamente bien. Y lo que para mí me llamó la atención es que en el segundo documental, Hernán Cortés, fue precisamente la televisión de la Universidad Nacional de México la que me propone hacer el documental de Cortés, para poner a Cortés en el sitio que merece, porque en México, como bien decías, es una figura muy polémica, y sobre todo porque, como te dicen los que de verdad saben, yo recuerdo entrevistar a León Portilla, que para mí era el historiador más importante, por desgracia ya murió, pero era una lección viviente de lo que tendría que ser la historia y la forma de ver. O sea, él controlaba toda la documentación existente, leía directamente a los cronistas, se ponía en su tiempo, conocía las culturas indígenas, y ahí es donde sacaba esa opinión que tenía, que en el fondo le parecía a Hernán Cortés. Yo recuerdo que me decía, pero ¿qué conquistas? Pero si es que la historia del mundo está hecha de conquistas. Y en el fondo, en lo que sí que era Cortés, era un increíble estratega. Y la conquista de México, bueno, de lo que ahora es México, en el fondo la conquista de Tenochtitlan y la conquista de los mexicas a los mexicas, la hicieron los indígenas, todos los que iban con Cortés y sus hombres, indígenas sometidos por los mexicas o por los aztecas, si prefieres, y que pagaban en tributos humanos para sus sacrificios y demás. Era una civilización, la azteca, maravillosa en un montón de cosas, pero terriblemente cruel y desde luego antropófaga. Entonces, cuando Portilla nos decía, la conquista la hicieron los indígenas y la independencia se la debemos a Cortés, porque fue muchos siglos después cuando los criollos educados en América, y más europeos que ninguno, pusieron a Cortés como un diablo. Cuando Cortés toma Tenochtitlan, y durante el tiempo que vive Cortés en Ciudad de México, en lo que es ahora Ciudad de México, él y Malinche eran queridísimos por los indígenas. Y durante los siglos hasta la independencia, los indígenas tenían un papel predominante en la sociedad mexicana. Y ahí se hablaban los idiomas indígenas, mucho más que el español. Y después de la independencia, estos criollos, evidentemente, echaron a los españoles, pero no se dedicaron a proteger a los indígenas, porque lo que querían era que no se pagara diezmos a la corona española,
En fin, para no enrollarme con el tema de historia, lo que te digo es que me sorprendió mucho. Yo conocí mucho más la figura de Cortés haciendo este documental gracias a los mexicanos, a los historiadores mexicanos, y entonces descubrí a la protagonista del tercer documental, que para mí es el personaje más fascinante de toda la historia de España con México, que es Malinche, o sea, o la Malinche, o como quieras llamarla, pero nadie sabe cómo se llamaba realmente. Y es la mujer más inteligente que yo he conocido en ninguna figura histórica, y además es la mujer que adquirió, que fue capaz de tener el mayor poder en ese momento del mundo. Yo creo que era la mujer más poderosa del mundo. Era la que manejaba los hilos. Y a mí es una figura, yo, o sea, me costó mucho porque trabajamos como bestias, desde luego, en el documental de Malinche, la historia de un enigma, pero qué personajazo y qué gusto de trabajo y qué recuerdos más increíbles tengo de ese rodaje. Qué maravilla, ¿no? Esa relación del mundo hispano, México, España, que tanto queremos. Un México que tanto te fascina desde el punto de vista histórico, gastronómico, Fernando, como te gusta la comida Uf, mexicana. uf. Siempre, aquí contemos que me regala de vez en cuando unos chipotles que mi hija enloquece cuando los A ver ve. si nos vemos y te voy a dar de nuevo que tengo por aquí más. Para tu hija. Sí, sí, Y para qué ti. Y maravilla. para tu No, mujer. no, y para mí exacto. O sea, ahí pecamos todos. Si es que en el fondo el mestizaje en todo es maravilloso. Y México y España se mestizaron hasta el infinito. Y gastronómicamente tenemos una mesa mestiza deliciosa, pero Total, deliciosa. total. Y entrando en esta reflexión, porque al final, pues en este mundo que vivimos, por desgracia, por suerte, pero también somos humanos, hay polémica, como hemos entrado antes en la polémica un poco de la Agenda 2030 y con el cambio climático. ¿Qué opinas de toda esta locura que se está utilizando también en pedir perdón, todo ese presentismo histórico que llevamos también llevado a la extenuación? Viene todo de la leyenda negra, pero 500 años después, que han pasado bastante tiempo, entrar con estos juegos y estas formas. eh, ¿Cómo ves toda esta locura absoluta? Fíjate, Fernando, cuando presentaste tu documental Malinche en Casa de México, ¿recuerdas? Pues Sí, durante un tiempo pues, surgió la polémica de las palabras de Obrador, el anterior presidente de México, y ahora lo ha continuado Claudia Sheinbaum, siguiendo con esto. ¿Es puro populismo para conseguir votos o qué es? absoluto. O sea, son sandeces. Es de una incultura y de una ignorancia, pero no creo que sean incultos e ignorantes, es que lo hacen aposta, es pura demagogia. O sea, un tío que se llama López, se apellida López Obrador, o sea, muy mexicano es. O Tu sea, abuelo era de Cantabria, creo, ¿no? pero te quiero decir, además, ¿de qué hay que pedir perdón? Si nunca fue una colonia española, si fue parte de España, si los indígenas estaban encantados, si los hospitales que se hicieron en México y hospitales para indígenas eran más importantes, iba gente de Europa allí, si las universidades, mucho antes que ningún inglés, ningún anglosajón las hiciera, había las mejores universidades del mundo ya en México, en Lima. Sí, no sé, no tienes por dónde agarrarlo. O sea, es de una demagogia tan burda y tan necia que resulta increíble. Y es más, ponte a ver cómo estaban los indígenas con los españoles en la época, que en cualquier libro de época lo puedes ver, y mira cómo están ahora. Y que si tienen que pedir perdón, son precisamente los que llevan gobernando, que no les han hecho ni el huevo con los indígenas. No se han preocupado por ellos jamás. O sea, que pidan perdón ellos, como cuando dicen que tienes que devolverlos. Incluso aquí tenemos algún ministrejo que también lo dice, que dice que tenemos que devolver los tesoros que nos dieron los pueblos. Pues bueno, señores, pues devuélvanos las catedrales que hay allí, las iglesias, o sea, es que es ridículo, es que no queremos que nos devuelvan, es que somos lo mismo, es que somos primos hermanos, nos hemos mestizado y ese es el mayor tesoro que hay. No hay nada mejor que enriquezca más a las personas y a las culturas que el mestizaje. Totalmente. Y lo habíamos conseguido.
Sí, Fernando, total. Y ahora ayer en Madrid, por cierto, aquí en España, sobre todo en Madrid, pero en España en general, pero más en Madrid, estamos siendo de nuevo colonizados, ¿no? Por todos los mexicanos que están viniendo, ¿no? Pues bienvenidos sean. A mí, no creo que haya, o sea, yo me he sentido tan querido en México y pues todo el mundo aquí te dice muchas veces, pero es que vas allí y odian a los españoles. Pero ¿qué dices? O sea, tú vas allí y te sientes querido, pero es que te sientes querido no de una forma forzada, es que somos lo mismo. Pero sí es que nos parecemos mucho. A mí me da un poco de envidia a veces porque lo que sí que notas es un poco más de frescura. Tienen, están menos acomplejados a la hora de vivir. Pero me parece que es como, o sea, un mexicano ahora que yo tengo la oficina muy cerca de la zona de Velázquez Ujú. y vas oyendo mexicano por la calle y a mí me da subidón. Te Y dan además están mejorando todos los restaurantes mexicanos de la zona, que a mí me encanta. Oye, ¿nunca lo has pensado? ¿Te retirarás igual en México, Fernando? ¿Te gustaría? Pues no me importaría, pero no creo que me retire en México porque no tengo idea de retirarme. A mí me Nada, retira la muerte. infinito. Pero, pero además pasa una cosa, a mí me encanta, sé que nadie lo dice porque todo el mundo habla de, es poco pintón o poco, no sé lo que es. O sea, todo el mundo te dice, no, pues yo es que tenía mi bisabuelo era de no sé dónde, mi padre era no sé qué. O sea, a mí me encanta Madrid. Yo no vivo en la ciudad de Madrid porque no soy nada urbanita, vivo en Torrelodones y me encantaría jubilarme en Torrelodones. Me encanta el sitio donde estoy, es el sitio de mi infancia pero vamos, México sería una alternativa más que deseable. Qué bueno, Fernando. Y ya entrando también, como no, estamos en un programa de cine, ¿qué diferencia hay entre rodar documentales, no de naturaleza, y superproducciones? Porque lo voy a decir así de claro, quien no haya podido ver los documentales tiene unas recreaciones increíbles, súper bien hechas, súper bien iluminadas, con un trabajo tremendo, con extras, bueno, la verdad que un trabajazo increíble. ¿Qué es meterse en una superproducción documental histórica y lo que conlleva, Fernando? ¿Qué fue para ti? ¿Qué ha sido para ti? Pues para mí, por un lado, era la oportunidad de vengarme de tantos años grabando actores que no me obedecían. Los animales nunca te obedecen. Aquí todos los actores te obedecen. Esa es la gran ventaja del cine respecto a un documental, o sea, del cine dramático, con actores. Ahora es mucho, mucho, mucho más trabajoso. Físicamente no, físicamente evidentemente si te tienes que ir a una montaña a grabar una cabra especial, tal, no sé qué, pues te pegas unas palizas físicas importantes. Pero a la hora de grabar un documental y mucho más un documental histórico y hacerlo con seriedad, necesitas a muchísima más gente, necesitas un montón de asesores históricos, necesitas gente que te controle artísticos, controles artísticos e históricos para no hacer ningún disparrame de esos que hacen los norteamericanos tantas veces. Necesitas, o sea, necesitas controlar cada elemento que sale en cada plano de tu documental para que no haya ningún estropicio, para que todo vaya como tú quieres, para que la ambientación sea la que tú quieres, para que los actores se muevan a la vez que tú quieres. Entonces, exige dirigir un gran, gran equipo, mucha gente, mucha más gente yo cuando voy a rodar naturaleza, una vez que tengo hablado con los especialistas de la zona, los biólogos, los tal, solemos ir 3 personas, más la gente local, porteadores, guías, rangers en su caso, o pilotos de barco, o sea, capitanes y demás. Aquí tienes pues un equipo, yo en Malinche, pues me parece que éramos 150, 160 personas en total, entre actores, figurantes y gente del equipo. Y entonces es, tienes que tener muchos más factores controlados permanentemente. Eso desgasta más. O sea, yo nunca pierdo 9 kilos cuando me voy de rodaje de naturaleza y eso lo como mucho peor que en México. Y en México comiendo de maravilla y bebiendo tequilas por la noche pierdo peso porque tienes una tensión permanente. Es más, quizá más difícil. Y luego, personalmente, dentro de que los rodajes históricos me encantan, sobre todo si son con estos equipos, ¿no? Yo recuerdo mis 2 ayudantes de dirección,
tanto Maider Oleaga como Laura Casamayor, han sido, pues eso, sin ellas no habría hecho los documentales. Ahora en naturaleza, cuando te vas, es lo que volvemos a mi punto espiritual de antes, no lo cambio por nada. Cuando tú llegas a un paraíso de estos perdidos donde no hay nadie y hace mucho tiempo que nadie ha estado y te paras y se para el tiempo y te das el lujo de poder dedicarte a la contemplación hasta que suceden cosas, eso para mí es espiritual. Y además me permite hacer otra cosa que me encanta, que es hacer cuadernos de campo y pintar. Qué maravilla, Fernando. Sin duda alguna. Luego voy a mostrar aquí una joyita que tengo tuya. Pero Bueno, eso cuando terminemos el programa ahora, para que se queden. Pero Fernando, la verdad que tienes, ahora llevas un tiempo sin rodar, pero ¿tienes planificado algún proyecto? ¿Tienes ganas de volver a no, rodar algo? no, estamos rodando. Sí. Llevo con un documental. Bueno, estamos por un lado rodando un documental que se llama Ars Natura, que es una serie de documental entre 3 y 5 capítulos, pero yo creo que se va a quedar en 3, Bueno. que es el arte como arma de conservación, que yo espero acabarlo a lo largo de este año, porque es un documental que nos lleva, sigue una obra en un parque, en uno de los parques donde trabajo, y en paralelo se va entrevistando a gente, pues al director del Museo Sorolla, a cantantes, el otro día grabamos en el Reina Sofía una performance de un indígena trans, que biólogo también, Ujú. que busca concienciar sobre la destrucción de la naturaleza. En fin, hay un montón de artistas y de distintas ramas del arte y realmente creo que es una de las herramientas más potentes. Yo la intento imponer en la fundación como alternativa absoluta para, siempre digo que la indiferencia es el mayor arma del mayor enemigo de la conservación. Al tío que le importa un pepino, al que le importa la naturaleza ya lo tienes ganado, no tienes que mandarle un discurso eh, de conservacionista, ya lo tienes en la causa, pero al que le da igual la naturaleza, o sea, no es que la odie, es que le da igual, para engancharlo necesitas algo que le toque por dentro y eso no hay nada que toque tanto los sentidos, los sentimientos y el alma humana como el arte en todas sus manifestaciones. Entonces esa es un poco mi arma de batalla ahora mismo, ¿no? Y ese es el documental que estoy haciendo. Y en paralelo acabé el año pasado de hacer un documental para una experiencia de realidad virtual con gafas, que es un descenso al abismo marino, que fue muy interesante por la documentación, porque hacer en 3D real, un movimiento real de especies avisales tuvo tela. Y ahora estoy haciendo la estructura de guión del siguiente, que probablemente sea un safari en casa. O sea, voy a mostrar que dentro de tu casa viven contigo infinidad de animales que no ves porque no tienes la escala correspondiente, que además te van a parecer horrorosos y terribles, y te voy a enseñar que gracias a ellos tienes un bienestar que no tendrías si te los cargaras a todos. Qué maravilla, Fernando. O sea, que no paras absolutamente, así que no tienes tiempo para absolutamente nada, para nada. Y me encanta eso que uses el audiovisual aún para relacionarlo con tu trabajo en la Fundación Biopark, porque encima, mira, viene a colación unas palabras de un buen amigo como es Javier Sierra, que habla que el arte solo es estética si no tiene detrás una historia. Y los seres humanos necesitamos historias para contarlos y para concienciar, sin duda alguna. Pero cuéntanos un poquito este trabajo que llevas ahora, sobre todo en la Fundación Biopark, que estáis, si no me equivoco, en Gijón, en Valencia y en Fuengirola, si no me equivoco, Fernando. Sí, o sea, yo trabajo para una empresa que diseña parques zoológicos, bioparks, porque ahora, como está maldita la palabra zoológico, es otro de los proscritos en el mundo del ecologeta este. Entonces, eso es no entender lo que es un zoológico, pero vamos, independientemente o sea, yo que me he dedicado toda mi vida a la conservación desde un lado o desde otro, los zoológicos bien entendidos, los que merecen la pena, los que de verdad deberían de ser, eh, pues no solamente ayudan a la conservación, sino que son una herramienta imprescindible hoy en día, sin la cual muchas especies ya se habrían perdido y probablemente otras se pierdan si acaban por cerrarse.
Y nosotros dentro de este grupo que hace parques, que como bien decía está el Biopark Fuengirola, Biopark Valencia, el Biopark Acuario de Gijón, y en breve habrá otro en Mallorca. Bueno, en breve o no tan breve, pero vamos, habrá otro en Mallorca. Y estás trabajando. Eh, sí, exacto. Están los primerísimos pasos. Pero estos, con estos parques, con parte de lo que recaudan las entradas, se ha creado una fundación y en la fundación estamos haciendo un montón de proyectos. Somos todavía una fundación pequeñita, pero tenemos proyectos ya en los 5 continentes de conservación in situ, o sea, protegiendo los ecosistemas de las mismas especies que tenemos en los parques. Proyectos internacionales, no somos nosotros que decimos ahora vamos a cuidar este pedacito, sino que nos unimos a un grupo internacional de mucho peso en cada uno de los países. Y por otra parte, como te decía, con el arte intentamos llegar a más gente, a esa gente que le da igual que tú protejas el bosque Sibangao, donde están los orangutanes en Borneo, o que te vayas a Madagascar, eso le da igual. Y lo primero que hemos hecho es en el Acuario de Gijón, ya hace 4 años, este año es la cuarta edición, se creó el festival, el Wild Oceans Film Fest, que es un festival de cine documental sobre océanos, costas y ríos, para potenciar la sensibilización al papel del hombre a la hora de cuidar estos ecosistemas. Del mar salimos todos y le debemos la vida y está muy malito y tenemos que cuidarlo, y nosotros, desde un punto de vista nada pesimista, incluso con algunas categorías de surf, de vela, o sea, no solamente es puramente biológico, creo que estamos cada año acercándonos a más gente que no estaba interesada en el medio, y a mí eso me llena de satisfacción. Es una demostración más de que sí, que a través del arte, el arte que se ha aspirado siempre a la naturaleza, y es hora de que el arte devuelva un poquito a la naturaleza, que ha sido su musa siempre. En el fondo, no paramos de imitar a la naturaleza. Somos naturaleza. Entonces, bueno, es un papel que a mí me llena de satisfacción, lo de la fundación, que participa mucha gente. Sería injusto decir un nombre porque hay mucho detrás, pero que da resultados. O sea, aunque sea un pequeñito avance en el tema, ya te hace sentirte el campeón del mundo. Qué bueno, Fernando. La verdad que es que todo lo que haces, y como veis, es exquisito, es un amor a la naturaleza absoluto y es un amor a la cultura. Y ese mix se hace crear cosas maravillosas. Pero ahora me gustaría entrar en esa faceta que tú tanto estás reivindicando en esta entrevista y reivindicas en toda tu carrera un poco, lo de, pues eso, ser capaz de llegar a las nuevas generaciones y a las viejas generaciones. Las hablo antes de Félix Rodríguez de la Fuente, pero también de la importancia de los medios. Y me gustaría preguntarte por tus colaboraciones y donde igual, pues para el gran público, pues adquiriste un poco de fama, ¿no? Apareciendo como dicen algunos, el gran influencer y gran amigo tuyo, que es Iker Jiménez, sus programas de Milenio 3 y luego Cuarto Milenio. ¿Cómo surgió esto? ¿Qué es trabajar con Iker? ¿Y qué supone que Iker haga todo esto y que te dé esa ventana para hablar de todos estos temas de una forma como lo hace él, ¿no? Con la curiosidad y con las ganas de aprender. Cuentas un poquito de este gran Pues comunicador que mira, es Iker Jiménez y lo que supone estar con él ahí. Y lo que supone estar también para ti. pues, pues yo le conocí a Iker en un programa de radio en la SER, en un programa de Alberto Granados, y él presentaba su libro de Tumba sin nombre, de las caras de Belmez, y yo iba a hablar de mi proyecto Kraken, cuando estaba buscando pues intentar hacer por primera vez las imágenes de un calamar gigante vivo en el abismo marino. Entonces, evidentemente, a Iker esto le fascinó, a mí me divirtió mucho, y además Iker sigue siendo el mejor comunicador que tenemos en España, y ya lo era entonces, y me cayó sensacional y le invité al barco donde estábamos haciendo esa búsqueda del calamar gigante. Pasamos allí unas noches inolvidables. Empezamos a hablar más. Empecé a ir al programa con José Manuel Novoa, mi querido amigo que ya se ha ido al otro lado también. Y
Y empecé a ir a Milenio 3 en la radio, en la SER, con él. De vez en cuando hacíamos un fuego de campamento y hablábamos de... Pues siempre, siempre en el fondo hablábamos de la naturaleza, el misterio de la naturaleza que no tiene que inventarse nada para ser lo apasionante que es. Y a partir de ahí, pues hasta hoy. Últimamente ya le veo menos porque yo ando haciendo de todo por todas partes y que tiene un montón ya de colaboradores. Pero para mí sigue siendo igual, el mismo Iker de siempre. No le ha cambiado para nada la fama ni el éxito. Y eso habla de lo buena persona que es. A mí solo puedo hablar maravillas de Iker. ¿Qué significa para ti esa exposición que te ha hecho, pues bueno, poder llegar más tus mensajes, ¿no? Y que la gente te conozca y que tú te pueden hacer más caso y aparecer en más sitios, ¿no? Igual un poquito te ha venido bien, ¿no? Sí, no, me ha venido bien seguro, con toda seguridad. O sea, siempre, cualquier trabajo que hagas con gente válida y que eres más que válido, y si encima son amigos tuyos, te vale para siempre. Yo, hombre, en mi trabajo, en el actual, no tiene mucho que ver la aparición en el programa de Iker, pero te da satisfacciones como que tienes un poquito más de seguidores en las redes y cosas por el estilo. Y, pero para mí lo que es el verdadero valor de lo de Iker es tener un amigo que, o sea, fantástico, independientemente que o sea, si Iker dejara la tele y dejara y se hiciera Anónimo. eh, anónimo, pues para mí seguiría siendo el mismo placer contar con él y hablar con él y cruzar mensajes, vernos. O sea, es un tipazo. Y ese es el mayor regalo que te da es, pues estar con él y trabajar con él y tomarte una caña con él. Los tipazos os juntáis y eso es importante. Y ahora sí que quería mostrar un poquito, como estás hablando de infografías, de pinturas, de libros, etcétera, etcétera. Pues tengo aquí un poquito. Nos vamos un poquitito. Esta auténtica maravilla, esta auténtica joya, Atramento, si no me equivoco, ¿es tu último libro, Fernando, realmente, o has vuelto a sacar algo? Porque esto es una auténtica No, joya. estoy a ver si consigo sacar tiempo para acabar, que llevo años ya con libros sobre devoradores de hombres, pero ese es el más, Ujú. además es el más personal, porque a mí lo que me encanta es como podéis ver, es hacer cuadernos de campo, que eso es algo que ya prácticamente no se hace porque en los viajes ya no hay tiempo. Que para hacer un cuaderno de campo tienes que pararte, dejar que la naturaleza que tienes alrededor o la gente te cale y con calma es hacer tus apuntes, tus dibujos y, y eso es algo que en el viaje este de minuto resultado de ir con el teléfono sacando fotos y cada 15 minutos cambiando de localización es casi imposible. Entonces, para mí ese son 13 viajes. Espero poder sacar el segundo volumen en algún momento. Lo que pasa es que será cuando me jubile y como no me quiero jubilar, pues va a ser complicado. Pues es una auténtica joya. Aquí lo veis, con sus dibujos, que son impresionantes, la verdad, con sus textos explicativos, una auténtica joya. Como dices, un cuaderno de campo para tener, para disfrutar, para saborear, y para tenerlo, porque encima es muy bonito el diseño que tiene. Mira, Increíble. ese es otro de las grandes sorpresas y de las grandes, la gente dice, pero las redes sociales no sirven para nada y además es todo como ficticio. Yo solamente uso en Instagram, uso para poner, o sea, no pongo mi familia, ni pongo mis hijos, ni el brownie que me tomo, ni en tal. Pongo mi trabajo, mis viajes, sobre todo. Y, y viendo alguno de estos dibujos, me llamó Diana, la dueña de una tienda que se llama Guaymaro en la calle Velázquez. Es una tienda de decoración increíble. O sea, cualquiera que le gusten los viajes o lo quiere que ir a esa tienda. Y me pidió si podía hacer unos cuantos salvamanteles, posavasos, cosas de estas con mis dibujos. Le dije que sí, pero que a mí lo que me interesaba, me ofreció una cantidad y le dije, bueno, sí, pero a mí lo que me interesa es que me ayudes a publicar el libro, porque no es un libro fácil, un coffee table book de estos grandes y lleno de muchos dibujos y además acuarela, o sea que tienes que tener mucho cuidado en la edición. Y entonces me dijo, descuida, y además yo conozco a los de ediciones El Viso, que son extraordinarios, que son los que editan para el Museo del Prado, por ejemplo,
y seguro que acabamos consiguiendo. Y al cabo de unos meses me dijo, oye, que ya lo he conseguido un editor que pague, porque la edición es cara, que pague esa edición. Y le dije, sí, ¿quién es? Y me dijo, yo. Y lo editó ella. Y sacó además una edición de 2000 volúmenes que es ser realmente valiente. Pues nada, como es un alma imparable, ya ha vendido la mitad Wow. y va a toda pastilla. Y la suerte de todo esto, y el libro además me lo recuerda, es que, bueno, he ganado otra de estos amigos que son muy, muy singulares e inapreciables. O sea, no tienen, ¿Dónde lo pueden no conseguir, hay... Fernando? ¿Dónde lo pueden conseguir los que nos vean? Bueno, yo le recomendaría a la gente que fuera a Guaymaro a verlo, porque además del libro tiene una exposición de cosas que le va a interesar a la gente sin ningún género de dudas. Y si no, pues hay un montón de librerías en España, y si no, también está en Amazon. O sea que fácil de obtener es, sin duda. Ya sabéis, una auténtica joya y una auténtica maravilla. Pues Fernando, ya estamos terminando esta entrevista, que hemos hecho un repaso en esta horita intensa, pero breve. Para mí breve, porque podemos estar hablando yo creo que horas, pero sin duda alguna hemos condensado un poquito tu carrera, que era lo que queríamos un poco, que la gente conozca uno de los mayores talentos que hay en este país en cuanto a documentales, en cuanto a divulgación científica y lo que es tu amor por la naturaleza, que para mí es algo importante que, y como tú dices, al final somos naturaleza, somos parte de ella y también unido con tu visión creativa, con tu visión artística y con tu visión sobre todo cultural. Ese mix te hacen como una persona, en mi opinión, extraordinaria, la verdad, y alguien que a tener en cuenta y que merecía estar aquí hablando un rato y que la gente aprenda muchísimo de ti, sin duda alguna. ¿Ves? Como veis, como puede ver el público que nos escuche, pues hay otros amigos que también hemos conocido. Otro de ellos es David, que además yo tengo, gracias a otro amigo común, Sí, maravilloso, los Vicuña, grandísima familia de grandísimo. grandísimos artistas. Ujú. Sí, Entonces, pues en el gente- fondo, eso es lo que merece la pena, de verdad. Eso es lo más importante también, ¿no? La verdad, tener buenas charlas y que la gente tenga sus amigos y pueda entretenerse y disfrutar y sobre todo aprender, que es lo más importante. Pues Exacto. muchas gracias, Fernando, de verdad, por pasarte por American Scream Movies. Un auténtico placer, de verdad. Ya te invitaremos en otra ocasión para esas charlas pendientes de ya más reflexivas un poquito. Pero esto era para conocerte más, lo que hemos dicho. Y recordad, amigos, suscribiros al canal. Es absolutamente gratis, no cuesta nada. Un like, un comentario. Y para cualquier cosa, aquí estamos aquí. Así que muchas gracias, Fernando. Nada, muchas gracias a vosotros, ha sido un gustazo. Chao. Un abrazo, chao.